Buen día. El día de hoy les mostraremos el equipo PASCO que utilizaremos para nuestros laboratorios de Física 1 y Física 2. El equipo PASCO está formado por sensores electrónicos como los que tenemos aquí, el sensor de posición, el sensor de fuerza, equipo adicional de soporte como por ejemplo el kit de masas, poleas ideales, barritas, carros y rieles, por mostrarles parte del equipo a manera de ejemplo. También utilizan las interfaces. Básicamente utilizaremos la interfase 750 y la interfase 850. Bien, lo primero que vamos a hacer es conocer las interfaces a las cuales van conectados no solamente el sensor que tenemos acá, sino cualquier otro sensor PASCO. Las interfaces pueden ser la 850 o la 750. Ambas interfaces tienen una sección en donde vamos a conectar los sensores digitales, ¿sí? Y están señalados como 1 y 2 y 3 y 4. Luego tiene otra parte donde van conectados los sensores analógicos y están denotados como A, B, C y D. En el caso de la interfase 750 vemos lo mismo. Acá los canales digitales 1, 2, 3 y 4. Y acá los canales analógicos A, B y C. En este caso, el sensor de movimiento es un sensor digital. Por lo tanto, podemos ver acá que tenemos estas dos puntas, una con color amarillo, la otra con color negro, van conectadas en esta parte de acá, si es la 850, en esta parte de acá, si es la 750. Y siempre vamos a colocar amarillo y luego el negro, en orden alfabético, amarillo, negro. El movimiento emite una señal sonora de alta frecuencia, similar a la que emiten los murciélagos para detectar los obstáculos. Este sensor tiene dos modalidades de funcionamiento. Como ustedes pueden observar acá, una está denotada con una personita y la otra con un carrito. Acá, en esta parte del sensor, indican que la personita se utiliza para rangos grandes y el carrito para rangos cortos. ¿A qué se refiere con esto? Que el sensor es capaz de emitir dos tipos de onda. La primera es una onda muy angosta, muy definida, que solamente va a detectar obstáculos que estén frente a él, ¿de acuerdo? Pero tiene un rango máximo de 1,5 metros. Ahora, el rango donde está la personita, ¿sí? En este rango emite un haz que es una especie de cono, no es tan fino. Tiene la ventaja de que puede detectar objetos que se encuentran hasta 8 metros de distancia. Tiene la desventaja que en ese cono podríamos tener algún otro objeto que no querramos nosotros detectar. Generalmente en el laboratorio vamos a utilizar el rango corto, o sea, donde está el carrito. Así que en esta parte de acá vamos a mantener este botoncito de este lado para alcance corto. Algunos otros sensores tienen acá un dibujo diferente, pero básicamente el funcionamiento es el mismo, corto y largo alcance. También tenemos en esta parte de acá un botoncito en el cual podemos girar el sensor. Lo pueden ver ustedes acá. Y entonces podemos medir lo que está enfrente. O bien, por ejemplo, si viene un objeto cayendo, le cambiamos la orientación al sensor de movimiento. Generalmente lo utilizamos en esta posición, muy cerca de los 0 grados. Para conectarlo, utilizaremos, como ya les había mencionado, en el canal 1 el amarillo y en el canal 2 el negro.
en orden alfabético. La interfase 750 se enciende por la parte de atrás, al contrario de la 850 que se enciende por la parte de adelante. Acá tenemos un LED indicándonos que la interfase 750 ya está lista para recibir las señales de nuestro sensor. Para montar el sensor de movimiento, noten que aquí hay una abertura, una muesca. Y entonces, si utilizamos, por ejemplo, un riel, en esta muesca tenemos que colocar el riel. Observen que aquí hay dos ranuras que son las que van a casar con nuestro sensor de movimiento de esta forma. Y allí ya tenemos nosotros montado nuestro sensor. Luego hay que tener cuidado con la parte esta acá del sensor. Esto tiene que ser capaz de enviar y recibir la señal tal cual que pueda medir, por ejemplo, la señal del carrito que vamos a colocar aquí en el riel. Si está demasiado inclinado, lo que está midiendo, lo que está percibiendo es el riel. Y si está muy inclinado en la otra dirección, va a estar percibiendo objetos en esta línea. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el momento de colocarlo y revisar que realmente el sensor pueda captar el movimiento del carrito. Este es el icono que vamos a seleccionar para utilizar el software de Pasco. Cuando seleccionamos ese icono, nos aparece esta pantalla. En esta pantalla podemos observar en la parte de arriba un menú de barras y herramientas para manejar los archivos con los datos experimentales que nosotros hayamos obtenido. Luego, en la parte de acá abajo, vamos a tener herramientas por página. Podemos asociar cada página a cada corrida de datos. Entonces, si apachamos en este icono, podemos tener una nueva página con otra corrida de datos experimentales. Luego tenemos de este lado una paleta de herramientas en el cual lo primero que vamos a hacer es seleccionar el sensor con el cual estamos trabajando. Adicionalmente, vamos a tener un resumen de los datos. Luego, en la parte de acá abajo, tenemos unos controles que nos permiten iniciar nuestras mediciones experimentales y también grabar todas esas mediciones. También en esta parte de abajo tenemos la frecuencia de muestreo que vamos a escoger para cada sensor. Y por último, en esta parte de acá de la pantalla tenemos precisamente las opciones de pantalla. Si nosotros queremos ver nuestros datos en forma de gráfica, en forma de tabla o como un indicador digital. Bien, lo primero que vamos a hacer es seleccionar la interfase Pasco con la cual vamos a trabajar en este icono de acá, donde dice configuración del hardware. Y luego de estos tres botoncitos vamos a seleccionar el botón de en medio. Acá nos da el menú de las posibles interfaces que podemos seleccionar. Lo mejor es que la forma de detectarlo sea automática. Entonces, aquí pueden observar ustedes que tiene un chequecito y le damos aceptar. Y ahí tenemos la imagen justo de nuestra interfase 750. Luego, como nosotros colocamos nuestro sensor acá en los canales 1 y 2, presionamos acá y luego nos aparece acá todo el menú de los sensores Pasco disponibles. Así que seleccionamos el que conectamos, en este caso el sensor de movimiento 2. Y ahí ya podemos ver nuestro sensor. Bien, primero vamos a cerrar esta ventana que dejamos abierta en donde aparece la interfase. Simplemente seleccionamos acá. Y a continuación lo que vamos a hacer es seleccionar el tipo de pantalla con el que vamos a trabajar. Existen varias posibilidades. Una de ellas es visualizar la tabla y la gráfica en la misma pantalla. La otra es, por ejemplo, ver la parte de indicadores digitales y la gráfica. Podríamos también únicamente ver los indicadores digitales.
Dentro de este menú de opciones, generalmente el que trabajamos es este, tabla y gráfica. Entonces seleccionamos acá y como pueden ustedes observar, acá tenemos ya la posible tabla de nuestros datos experimentales y acá la gráfica hecha en base a esta captura de datos. Ahora vamos a seleccionar nosotros de este lado en el eje tanto de las ordenadas como de las abscisas o variable dependiente e independiente, vamos a indicarle qué es lo que nosotros queremos ver. Entonces seleccionamos acá y pueden ver ustedes que acá tenemos la opción de tiempo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, elaborar una gráfica de posición-tiempo, entonces seleccionamos acá tiempo. Luego nos vamos acá a seleccionar en este eje la variable que necesitamos medir y entonces acá vamos a elegir posición. Lo mismo vamos a hacer en la tabla. Y entonces vamos a elegir tiempo y vamos a elegir posición. ¿Qué pasaría si nosotros, aparte de graficar la variable de posición, quisiéramos graficar, por ejemplo, la variable de velocidad? Entonces podemos arrastrar el icono de tabla hacia acá y el icono de gráfica hacia acá. Y entonces ya tenemos dentro de nuestra pantalla la posibilidad de hacer otra gráfica, por ejemplo, la de velocidad. Vamos a iniciar explicando los controles que aparecen en la parte inferior de su pantalla. En estos controles podemos observar que primero aparece el sensor que estamos utilizando, en este caso el sensor de movimiento. Luego aparece aquí una medición en Hertz. Esta medición en Hertz es la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo nos indica qué tan frecuentemente está el sensor tomando medidas. Y esta frecuencia va a depender del experimento que vayamos a realizar. El día de hoy la utilizaremos en 40 Hz. Luego, la parte de acá, este botoncito rojo, nos está indicando que podemos comenzar a registrar las medidas de nuestro experimento. El día de hoy vamos a registrar estos datos en una parte que siempre se aconseja hacer antes de empezar un experimento y es revisar si nuestro sensor está bien calibrado, si las conexiones son las adecuadas antes de empezar a tomar los datos. Así que vamos a seleccionar registrar y vamos a hacer una prueba con nuestro sensor de movimiento. Vamos a colocar mi mano acá a 15 centímetros y luego la vamos a empezar a alejar lentamente hasta llegar aproximadamente a 1 metro. Y ahora lo que vamos a ver es qué registró nuestra pantalla. Esta escala es muy grande, así que vamos a hacer una escala mucho más pequeña para poder observar qué fue lo que pasó. Y efectivamente, nosotros vamos a poder observar las mediciones que hicimos. Y entonces vemos que acá está cuando coloqué mi mano a 15 centímetros y luego cómo la empecé a alejar hasta llegar a una distancia aproximadamente de 1 metro. Podemos ver que ahora tenemos una nueva barra acá de herramientas, un nuevo menú en esta parte de aquí arriba. Este menú es para poder analizar la gráfica que nosotros acabamos de elaborar. En ella podemos hacer diferentes actividades. Por ejemplo, podemos seleccionar la parte de la gráfica que queremos analizar. Podemos también encontrar máximos, mínimos, la media o desviación estándar de nuestra gráfica. Podemos encontrar área bajo la curva. Podemos también realizar una regresión de la función que tengamos acá y algunas otras funciones que serán tratadas en un próximo video.
Algunos botones que vamos a estar usando con frecuencia es este botón de acá, donde nos aparecen el resumen de nuestros datos experimentales. Y este de acá, donde podamos también nosotros eliminar. Por ejemplo, esta corrida que solamente fue para probar el sensor de posición, el sensor de movimiento, podríamos eliminarlo acá. Bien, ya vimos cómo conectar un sensor digital. ¿Qué pasa si el sensor que vamos a utilizar fuera un sensor analógico, como nuestro sensor de fuerza? Los sensores analógicos tienen únicamente un conector, pero este conector es un conector muy especial. Ustedes pueden observar que acá tiene una ligera muesca. Acá se observa que hay una flechita indicando que esta parte de acá es diferente que el resto del conector. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando conectemos un sensor analógico y verificar que esta muesca entre de forma muy suave al conector de la interfase 750 o bien a la interfase 850. Acá vamos a ejemplificar cómo conectar. Si ustedes observan detenidamente, esta parte de acá no es idéntica, sino que tiene una parte diferente que está aquí arriba. Aquí, esta parte es la que tiene que casar con esta muesca que está acá. Así que cuando lo conectamos, suavemente, esta parte de acá tiene que entrar aquí. Si no logran conectarlo, por favor, pidan ayuda a su catedrático o su auxiliar. De esta forma tiene que quedar nuestro sensor conectado.